Lunes 18 de septiembre, permítanos agradecer su fiel sintonía de todos los lunes y por hacer junto a nosotros un pequeño vistazo a todo lo que acontece en El Salvador y el mundo. Un abrazo fraterno para usted que a través de su dispositivo nos sigue apoyando y ayudando a propagar este mensaje que busca brindarle insumos que le permitan realizar una verdadera lectura de la situación que vivimos en nuestro país y la mentira que día a día es contada por diferentes personajes y medios que solo y a través de un pago tienen como objetivo perpetuar el régimen de corrupción que hoy impera en nuestro El Salvador. Quien acompaña en la conducción, Víctor Sánchez, y el equipo de comunicaciones del FMLN, le presentamos los titulares para esta semana. El Salvador, único país en el mundo que es el más seguro, pero necesita un régimen para lograrlo. Esto ante la débil o nula política de seguridad. Las salvadoreñas y salvadoreños que se preocupan por el futuro político y social del país marchan el 15 de septiembre. A pesar de haber terminado los Juegos Centroamericanos, gobierno no entrega la Universidad de El Salvador. En la entrevista Verdad Legislativa conozcamos a Roberto Dubón, candidato a la Asamblea Legislativa por el Departamento de la Libertad. Comencemos con información legislativa. Acontecer legislativo. El diputado Jaime Guevara, coordinador del grupo parlamentario FMLN, en una de sus intervenciones en el Pleno Legislativo, envió un saludo al pueblo chileno, motivado por los 50 años del golpe de Estado y del asesinato del expresidente Salvador Allende. Nuestro compañero Eric Cervellón nos amplía más en la siguiente nota. El coordinador del grupo parlamentario del FMLN, Jaime Guevara, envió un saludo al pueblo chileno, quienes conmemoraron los 50 años del golpe de Estado contra el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende. El diputado expresó su admiración y respeto a la figura de Allende, quien ofrendó su vida en defensa del proceso revolucionario chileno, iniciado con el gobierno de la Unidad Popular. En nombre de los que abrazamos esas ideas de izquierda, esas ideas socialistas en este país, enviar un saludo fraterno a la comunidad de chilenos que habitan en nuestro país, al pueblo de Chile, Latinoamérica y el Caribe, en el marco de la conmemoración de los 50 años de golpe de Estado a uno de los mejores presidentes que ha parido Latinoamérica, el Caribe, Salvador Allende. Su delito, generar políticas en función de la gran mayoría de su país. Hoy recordamos desde nuestras trincheras, desde nuestros espacios, ese trágico día que se sumó a muchos ejemplos en una oleada de dictaduras militares en la región, incluyendo nuestro país. Y nos motiva a hacer una reflexión profunda de lo importante que es cuidar la democracia de nuestros pueblos. No se puede y nada justifica la violación de los derechos humanos. Siempre en el ámbito legislativo, nuestro país llega a 1 año y medio de vivir y transitar bajo un régimen de excepción, en el cual la falta de una política de seguridad y la constante violación a los derechos humanos son situaciones que en nada preocupan a quienes dirigen estas instituciones, las cuales son mantenidas y pagadas por todos los salvadoreños, incluyendo quienes están presos sin tener cargos delictivos. Karen Ramos con la nota. Por 18ª ocasión, diputados pro gobierno aprobaron la prórroga del régimen de excepción a pesar de las más de 7,000 denuncias por violaciones a los derechos humanos reportados por diferentes organismos. La diputada Marlene Funes cuestionó la medida, pero hizo énfasis en el manejo malicioso y poco transparente del gobierno y sus funcionarios. Seguiremos los salvadoreños siendo testigos de cómo esta supuesta nueva clase política sigue quejándose del pasado, pero no trabaja en el presente para asegurarnos un mejor futuro. A la fecha,
ya se reportan más de 72,000 capturas durante la medida extraordinaria, de los cuales casi 200 han fallecido en los centros penales, sin ser demostrada su vinculación con estructuras criminales. Mientras existan políticos mentirosos, demagogos, que hagan promesas irreales, como por ejemplo construir 5,000 escuelas en un quinquenio, que equivale a 1,000 escuelas por año, o aquellos políticos demagogos que nos digan que vamos a ser la capital financiera del mundo y que nos preparemos para el despegue económico, o políticos sinvergüenzas que nos digan que van a enviar un satélite al espacio, que van a construir ciudades del futuro, escuelas virtuales. Esto no va a cambiar mientras la población siga creyendo estas mentiras. La diputada dejó en evidencia casos que, a pesar de tener carta de libertad de un juzgado, estos siguen retenidos arbitrariamente en los centros penales, poniendo en peligro su salud. Siempre en este mismo tema, el diputado Jaime Guevara mostró su preocupación por la falta de seriedad y de compromiso con el pueblo por parte de los diputados oficialistas a no querer reconocer las afectaciones que el régimen de excepción tiene contra una parte de la población y que, sin importarles el destino de ellas y ellos, solo puchan el botón para continuar aprobándolo sin buscar soluciones que resuelvan los miles de casos de inocentes que están encarcelados. Víctor Portillo, con el despacho. Por 18ª ocasión se prorrogó el régimen de excepción, una medida extraordinaria que lleva más de año y medio vigente, a pesar de tener más de 7,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos. El diputado Jaime Guevara consideró que falta voluntad y sinceridad de los diputados pro régimen para discutir sobre las afectaciones y solo están preocupados por el tema electoral. Cuando hablamos de seguridad, en nuestra visión hablamos de salud, hablamos de vivienda digna. La mitad de salvadoreños en este país no tiene casa propia. ¿De qué seguridad estamos hablando? Cuando hablamos de seguridad, hablamos del trabajo, colegas diputados, pueblo salvadoreño. Más del 40% de salvadoreños están o viven desempleados. Y el resto está buscando trabajo. El diputado considera que la seguridad del país no puede llegar a ser plena mientras exista desigualdad social y no se ataquen las causas estructurales que dieron vida a una sociedad violenta. Ante la incapacidad, porque así lo vemos, de poder discutir al seno de la franqueza en este Parlamento y poder revisar aquellos errores que se han cometido, que ustedes mismos han aceptado, nosotros consideramos que una medida como esta y los logros que han tenido ustedes hasta ahora pueden seguirse teniendo desde una perspectiva distinta, sin incluir el régimen de excepción. Hasta la fecha, organizaciones de derechos humanos reportan más de 20,000 capturados que no tienen vinculaciones con grupos criminales y que han sido detenidos arbitrariamente. Nacionales. Y en notas nacionales, con mucha alegría y un fuerte compromiso por buscar alternativas que nos hagan dar un giro completo en cómo se está dirigiendo nuestro país, miles de salvadoreñas y salvadoreños se dieron cita el pasado 15 de septiembre para decirle al gobierno que deje de lado sus pretensiones autoritarias y de perpetuación en el poder, ya que eso, en primer lugar, contraría los principios democráticos que poco a poco se han ido consolidando en El Salvador. La nota con nuestro compañero Eric Cervellón. El pueblo se manifestó una vez más en las calles para decir no a la reelección. Miles de salvadoreños se concentraron en las cercanías del Parque Cuscatlán para salir en la marcha de protesta por la reelección inconstitucional del presidente Bukele, quien, a pesar de saber que es ilegal hacerlo, igual busca un segundo mandato, pasando por encima de la máxima ley de la República. La diputada Anabel Belloso, asistente a la marcha, se pronunció al respecto. Cualquier cosa que derive de esa ilegalidad es ilegal. Por lo tanto, para mí no tiene razón de ser ninguna acción que vaya en torno a la aspiración de una persona que, a pesar de que juró cumplir la Constitución,
institución es el primero en violentarla al pasar por alto esa prohibición. Y como lo digo, ninguna acción que derive de esa decisión puede tener legalidad, no es legítima. Por lo tanto, nada tiene sentido en torno a eso. Lo que debería hacerse es no aspirar a ese proceso y no inscribirse, pero al final obviamente lo ha manifestado de manera pública, a pesar de que eso sea una ilegalidad. Durante la movilización también se escucharon exigencias, entre las que estaban la reducción del alto costo de la vida, el fortalecer la agricultura salvadoreña y el aumento al salario mínimo. Y la diputada Marlene Funes, con pruebas en mano, demostró en sus redes sociales que la bancada oficialista pretende disolver el INJUVE y el INSAFORP, pero ante las críticas que han recibido por parte de la población, dicen no saber nada de esa iniciativa. Ponga atención a la nota con nuestra compañera Karen Ramos. Hace una semana se conoció la iniciativa de eliminar el Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE, y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORP, algo que ha sido ampliamente criticado por la población porque deja sin alternativas de apoyo a la juventud. Hoy, días después, la bancada oficialista dice no conocer la iniciativa y que incluso no ha ingresado nada al respecto, algo que la diputada del FMLN, Marlene Funes, desmintió al mostrar el decreto que entró el pasado 28 de agosto y está en estudio en la Asamblea Legislativa. A mí me gusta hablar, como decimos, con pruebas en la mano. Una diputada de este pleno, y vayan, busquen lo que eso está grabado en redes sociales. Dijo ella que a la Asamblea Legislativa no había entrado ninguna ley que hablara de la eliminación o supresión del INSAFORP. Esa ley entró a las 9:22 de la mañana del día 28 de agosto. Aquí está la ley y se la pueden pasar a la diputada para que la lea. Funes leyó el texto, donde se ve claramente que el INJUVE y el INSAFORP serán eliminados. Esto desató la crítica en redes sociales e incluso muchos mostraron su preocupación de qué pasará con sus becas. Capítulo, disposiciones transitorias y finales, disolución de INSAFORP e INJUVE, artículo 36. Y se los voy a leer porque dice la diputada que no, que ella va a ser responsable. Y dice la ley: declárese en proceso de disolución la entidad de derecho público denominada Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFORP, que al parecer lo que quieren es echar mano del pistillo que tiene el INSAFORP. La diputada del FMLN considera que esta eliminación de instituciones responde a la falta de recursos del gobierno, así que reduce plazas para tener dinero para su campaña. La diputada Anabel Belloso muestra su preocupación por la no entrega de las instalaciones de la Universidad de El Salvador a 2 meses de haber finalizado los Juegos Centroamericanos, algo que está afectando a toda la comunidad universitaria. Víctor Portillo, con el despacho. El gobierno de Bukele se niega a entregar el campus de la Universidad de El Salvador, a pesar que los Juegos Centroamericanos y del Caribe terminaron hace casi 2 meses. Esta arbitrariedad obliga a los estudiantes a tener clases virtuales y usar pasillos como aulas, mientras los policías custodian los edificios vacíos. La diputada Anabel Belloso se pronunció al respecto. No es posible que después de tantos años la universidad siga cerrada para la mayoría de estudiantes, y algunos incluso han denunciado en redes sociales que teniendo, se supone, aulas, están recibiendo clases todavía en las zonas verdes de la universidad. Eso es inadmisible, teniendo también que ellos dijeron que iban a invertir no sé cuánto en infraestructura de la universidad en el marco de los Juegos. Y yo he escuchado casos de testimonios que han dicho de autoridades ahí, docentes, que casi que a la fuerza se llegan a tomar los espacios. Y acá creo que falta más beligerancia, obviamente, de parte de las autoridades de la UES para exigir que las instalaciones se utilicen al 100%. Mientras las aulas permanecen cerradas, muchos estudiantes se ven obligados a buscar espacios alternativos para continuar con su educación. La falta de acceso a las instalaciones limita el desarrollo académico y pone en entredicho el compromiso con la educación pública del régimen,
que prometió maravillas para la UES y que a la fecha solo ha dado más estancamiento. Creo que es realmente preocupante que se continúe en esa lógica. La Universidad de El Salvador, así como el resto de universidades o espacios de educación superior, ya han retomado de manera presencial casi la mayoría de sus actividades. Debería hacerlo también la única universidad pública del país. Yo tengo una valoración muy particular en torno a por qué siguen cerrando las puertas a los estudiantes, a las estudiantes, y me parece en un primer momento que esto atenta contra el desarrollo educativo de la población estudiantil, de toda la comunidad universitaria. La UES ha sido históricamente una institución defensora de los derechos del pueblo y ha promovido la organización estudiantil, algo que definitivamente es contrario a lo que promueve el régimen y por lo que prefiere tenerla en silencio. Acontecer municipal. En este momento hagamos un recorrido del trabajo que realiza el FMLN a nivel nacional. Vamos con nuestra compañera Jenny Vázquez. El resumen del trabajo municipal de los liderazgos locales del FMLN lo iniciamos en Chirilagua, San Miguel, donde el alcalde Antonio Vázquez, quien está comprometido con resolver las necesidades de las comunidades, informó sobre la culminación de la reparación de la pasarela del caserío El Escondido, la cual es el paso para las comunidades de La China, La Ceiba, El Chilar y El Tamboral. Esta acción fue gracias a la coordinación y gestión de la ADESCO del Cantón Chilanguera, la cual aportó con la mano de obra, mientras que la alcaldía brindó el material para realizar los trabajos. Esta obra garantizará la seguridad de los pobladores, que se pudieran ver afectados por el crecimiento de los caudales del río y de la quebrada durante las lluvias. Mientras tanto, en San Francisco Morazán, Chalatenango, la municipalidad liderada por el alcalde Marvin Cardosa entregó de manera satisfactoria el proyecto de introducción de energía eléctrica en el caserío Calar del cantón Zumpulchacones. El alcalde informó que se concluyó la parte de infraestructura, posteado, marcos y tendido del cableado de la red secundaria y primaria para llevar la energía eléctrica a las familias del caserío. Este proyecto fue gestionado por la municipalidad, cumpliendo con todos los requisitos y documentación ante la CIGET en el año 2021, y con su finalización, hoy toda la comunidad tiene acceso al servicio de energía eléctrica de CAES, un servicio básico muy importante para el desarrollo de las familias. Siempre en Chalatenango, el alcalde de Azacualpa y también candidato a alcalde por Chalatenango Sur por el FMLN, Pablo Molina, acompañó a la población de su municipio en las actividades alusivas a la conmemoración de los 202 años de independencia. Además, como parte de su gira territorial, el alcalde Pablo Molina, junto al candidato a diputado suplente en Chalatenango, Carlos Vargas, estuvieron junto a las familias del municipio de Potonico en el tercer festival gastronómico, donde emprendedores tuvieron la oportunidad de dar a conocer a los visitantes los tradicionales platillos de la gastronomía de este municipio. Asimismo, durante la actividad, los asistentes disfrutaron de distintos shows artísticos. Finalmente, en Santa Tecla, la candidata alcaldesa por la Libertad Sur por el FMLN, Mercedes Alvarado, su consejo municipal y los candidatos a diputados por el departamento establecieron un punto de hidratación para los participantes del tradicional desfile del 15 de septiembre. Asimismo, la candidata, como parte de su contacto territorial, participó en el Festival del Maíz, organizado por la Parroquia San Antonio de Santa Tecla, donde compartió con las familias asistentes. Efemérides. Efemérides. Y en la efeméride de hoy recordamos a Víctor Jara, quien fue asesinado el 16 de septiembre de 1973, solo 5 días después del brutal golpe de Estado realizado por el dictador Augusto Pinochet contra el presidente constitucional Salvador Allende. Víctor Jara era uno de los músicos populares, cantautores y directores de teatro más talentosos y comprometidos con el proceso revolucionario chileno. Esto le costó la vida, ya que la dictadura le capturó, lo aprisionó en el estadio de fútbol que hoy lleva su nombre. Lo torturaron, le cortaron sus dedos y su lengua y posterior lo asesinaron a sangre fría. 50 años después, con un gobierno progresista en Chile, sus canciones y su legado suenan más fuerte que nunca. Víctor Jara vive.
Internacionales. A continuación, Jonah Orellana nos brinda información de lo que pasa en el contexto internacional. Iniciamos el recorrido internacional en Honduras, donde la presidenta Xiomara Castro, en su discurso durante la cumbre del G77 más China, cuestionó la efectividad de las instituciones internacionales al no ser capaces de eliminar las sanciones impuestas por potencias mundiales contra países en vías de desarrollo como Cuba. Xiomara Castro puso en duda la funcionabilidad del G77, el Banco Mundial, la CELAC y la misma ONU al no ser capaces de eliminar bloqueos y sanciones injustas. Además, abordó en su discurso su preocupación por las guerras promovidas por el complejo industrial militar que causan tanto sufrimiento y dolor a los pueblos del mundo. Continuamos en México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México. En el 213 aniversario de este importante evento histórico, López Obrador aprovechó la ocasión para expresar su rechazo a la corrupción y otros males que han afectado a la sociedad mexicana. Además, aprovechó para dejar claro su apoyo a los migrantes provenientes de diferentes países de América Latina que cruzan el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. En Perú, diferentes organizaciones ciudadanas realizaron la Marcha por la Democracia, la cual recorrió diferentes calles de la capital del país sudamericano. En la movilización pacífica promovida por la Plataforma por la Democracia, exhibieron fotos de las personas fallecidas durante las protestas sociales que estallaron en el país entre diciembre y marzo. También denunciaron a la comunidad internacional que el órgano legislativo busca controlar el Estado y hasta el Jurado Nacional de Elecciones. Finalizamos el recorrido en Cuba, donde el presidente Miguel Díaz-Canel denunció hoy el impacto de las restricciones unilaterales para el desarrollo y cumplimiento de la Agenda 2030 de los países del sur. Díaz-Canel considera que estas disposiciones son incompatibles con los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, por lo que deben ser eliminadas con toda prontitud. Y esta semana nos vamos a trasladar al Foro 1316, a la entrevista Verdad Legislativa, en la cual vamos a conocer una propuesta del FMLN para una diputación por el Departamento de la Libertad. La entrevista. Gracias por estar con nosotros en su espacio Frente Informativo y también en Verdad Legislativa, la entrevista de todos los días lunes. En esta ocasión continuamos haciendo un recorrido nacional para que usted conozca a nuestros candidatos y candidatas a las diferentes postulaciones, ya sea en la Asamblea Legislativa, en el Parlacen, en las alcaldías y también en la Presidencia de la República. Vamos este día a tener como invitado, ya tenemos acá con nosotros, ya lo están viendo aquí en cámara, tenemos como invitado a Roberto Dubón. Él es candidato para una diputación por el Departamento de la Libertad. Roberto, gracias por estar con nosotros en tu espacio Verdad Legislativa. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí a la orden para responder las preguntas. Así es. Roberto, fíjate que ya hemos tenido esta experiencia con otros candidatos y candidatas que ha sido, algunos de ellos nos han externado que ha sido muy buena, porque también eso les ha permitido que no solo sus familiares, sino también algunas personas que los conocen en el territorio, de repente se hayan topado con esta transmisión de este espacio y, Roberto, ¿verdad? Mira, interesante. Solo con el hecho de decir, ahí está Roberto, la gente se detiene porque te conocen en el territorio. Entonces dicen, bueno, escuchemos qué es lo que Roberto nos va a... Es diferente porque en el caso de otro departamento donde no te conocen, puede ser que quizás la gente pase, ¿no? y no lo vea. Pero lo que nos interesa es que tú vas por una diputación por la libertad. Sí nos interesa, obviamente nos interesa también el voto a nivel nacional, pero también nos interesa que la libertad le apueste a Roberto, ¿no? Entonces esa es la idea de este espacio en el cual vamos a conocer tu perfil, ¿no? Dónde naciste, cuál fue tu trabajo en el tiempo para que al final termine siendo parte de nuestro partido FMLN. Pero antes de eso me gustaría que también saludes a todas las personas que te están viendo dentro y fuera de nuestro país y también te escuchan a través de la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente. Así que en zona oriental también te están escuchando en estas radios comunitarias. Muchísimas gracias a todas y todos por la invitación. Bueno, mandarles un saludo fraterno desde acá de El Salvador a nuestra diáspora. Muchísimas gracias por estarnos viendo y estamos ahorita iniciando la lucha.
Ya estamos ahorita iniciando un nuevo proceso dentro del FMLN y justamente este tipo de espacios es lo que motiva para que lleguemos a los celulares, a las redes sociales de la gente, y es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Así es. Bien, comencemos entonces conociéndonos. ¿Quién es Roberto Dubón? ¿Por qué la idea de meterte hoy en este rollo de la política? Porque ya has estado, pero por lo menos, ¿por qué hoy te metes como candidato también? Así es que vamos a hacer esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Roberto Dubón? Bueno, provengo de San Salvador, ahí fue mi acta de nacimiento. Viví los primeros 2 años en Soyapango. Después de eso me mudé a Santa Tecla, ya en el Departamento de la Libertad. Luego estudié en colegios salesianos. La mayor parte del tiempo he estudiado en colegios salesianos. Creo que por eso agarré el espíritu... ¿Del Don Bosco Santa Cecilia? Del Santa Cecilia. Estuve también en el Litexal. Okay. Y después de eso me fui al Denver. Ya cuando estuve en el Denver conocí un poco más la trayectoria de mis padres, que venían de ser sindicalistas. Mi madre venía a trabajar de la DOT. Mi padre venía de trabajar de corcho y lata en Soyapango. Y quieras o no, eso le inculca a uno un poco el espíritu de lucha, de trabajo, de solidaridad y de velar por los intereses de las grandes mayorías en el país. Lo que me llevó después a estar en la Universidad de El Salvador, estudiar Relaciones Internacionales. Luego, después de eso, en el 2004 aproximadamente, es cuando ingreso ya a la militancia del FMLN e hice un voluntariado acá como guía de observadores internacionales para la campaña que tenía Jorge Chafik Handal en la Secretaría de Relaciones Internacionales. Okay. Y quieres o no, eso fue el primer papel que tuve protagónico de atender a las delegaciones internacionales, saber un poco de la historia del FMLN. Fui parte también de grupos juveniles dentro de la Universidad de El Salvador que me mostraron el lado humano que realmente debíamos de tener todos los estudiantes de ese tiempo. Fíjate que una curiosidad, en el 2004 habían pocos voluntarios dentro del FMLN, jóvenes, que no hacían el apoyo para guías de observadores internacionales. Y entonces empezamos a reclutar en la Universidad de El Salvador algunos amigos y llegamos a tener casi 30 voluntarios para los guías de observadores internacionales, que en ese momento era una gran cantidad, eran casi, te estoy diciendo, casi 60 delegaciones que venían. Y entonces así fue como una nueva generación empezó a crecer del voluntario dentro del FMLN y a fortalecer el proceso de los jóvenes dentro del partido. Luego, después de eso, me había involucrado también en otras campañas electorales. En el 2009 estuve también en la campaña que tuvo el presidente que tuvimos, Mauricio Funes, también ya como coordinador de los guías de observadores internacionales. Y poco a poco fuimos haciendo la militancia dentro del partido, hasta el punto que en el 2012 me lleva a una campaña electoral, que fue la de Jorge Chafik Jr. Entonces fui parte del primer equipo digital que tuvo el FMLN, y casi nadie sabe que el FMLN fue de los pioneros dentro del ámbito digital. Me recuerdo en ese tiempo que éramos 6 compañeros los que estábamos involucrados dentro de prensa del candidato, y justamente empezamos a hacer transmisiones en Facebook. Lo empezamos a hacer con computadora, porque en ese momento los teléfonos no tenían mucha memoria para poder hacerlos en vivo. Y me recuerdo que Facebook no tenía tantas herramientas en ese momento. Y entonces daba risa porque nosotros cargábamos las computadoras, las mini laptops que estaban de moda en ese tiempo, las cargábamos acá y desde acá transmitíamos. Nos hacíamos una especie de trípode nosotros, humanos, para poder transmitir lo que el candidato andaba haciendo en territorio. Claro, con los vaivenes que tuvimos justamente de que a veces la batería no te cargaba, que a veces la batería se te acababa muy rápido en las computadoras, pero fuimos el primer equipo digital que tuvo el FMLN. Y desde ahí, luego después, para la campaña de Salvador, estuvimos apoyando en la parte digital, ya con, reclutando a jóvenes que ya estaban en el ámbito digital. Recuerdo en ese tiempo que todavía Twitter no estaba tan de moda, y empezamos a hacer los pininos, abrimos la cuenta del grupo parlamentario del FMLN en la Asamblea Legislativa, justamente haciendo el voluntariado. Esta trayectoria me llevó al punto de estar en un voluntariado dentro de la Secretaría de la Organización de Estados Americanos.
que fue aproximadamente ahí por el 2012, donde querían a jóvenes que trabajaran para el evento que iba a haber aquí en El Salvador de la 37ª, creo que era, Asamblea General de la OEA. Y eso me llevó a trabajar con el exsecretario de la OEA, que era José Miguel Insulza, y de ahí empezamos ya la trayectoria y a trabajar voluntariamente con la carrera que llevaba de Relaciones Internacionales. Ok, todo esto que nos estás platicando, Roberto, es un poco en la parte, digamos, que te fuiste inmiscuyendo ya en la parte de la universidad. Saltaste de una sola vez a tener tu experiencia, digamos, un poco basado en la carrera que estabas estudiando, también ponerla en práctica con el partido FMLN. Pero ¿qué te llevó al FMLN? ¿Cuál fue? Tú nos has mencionado la trayectoria de tu mamá y de tu papá también como luchadores sociales, ¿no? Pero ¿qué fue lo que exactamente fue el ejemplo de tus padres? ¿O fue algún evento o algo que te motivó a meterte de lleno en el FMLN? Porque pudiste haberlo hecho con otro partido, ¿no? Claro. En el 2004, en enero del 2004, yo quedé dentro de la Universidad de El Salvador y tenía varios amigos que me decían de involucrarnos dentro de las actividades del FMLN. Yo siempre he sido una persona de izquierda, mis padres han sido sindicalistas, siempre de izquierda. Una pregunta en cuanto a eso, ¿se puede, Roberto, cambiar de ideología? ¿Puedes decir vos, yo era de izquierda, pero ahora soy de otro? No, ¿verdad? Para nada, no. Eso, quieras o no, en el ámbito salvadoreño se dice que es una melcocha, ¿va?, de sentimientos, porque una persona cuando tiene ideología tiene valores y principios. Y estos valores y principios se basan sobre la base del colectivo. Y el colectivo es el que te dicta los valores morales por los cuales vos vas a creer en un proyecto político. Si tú no tenés proyecto político, lo que vas a tener son proyectos personales. Y ojo con esto, si tú tenés proyectos personales, lo que vas a tener después es actos de corrupción, porque no estás siguiendo una secuencia moral por la cual un colectivo se identifica con vos. Y es justamente lo que está sucediendo en este momento. Cuando tú tenés bien arraigados los valores y principios de izquierda, no te puedes equivocar, porque la razón de ser de una persona de izquierda es el pueblo, es la gente. Y yo creo muchísimo en que más allá de hablar, lo que tenemos que hacer en este momento es escuchar a la gente, porque es lo que nos han estado pidiendo, y transformar la realidad que tienen, porque ese es el origen de la política en El Salvador, y eso es lo malo que se ha hecho en la política. ¿Podés abandonar un partido político porque en algún momento determinado un dirigente cometió un error o hizo algo malo? ¿Podés renunciar y decir, yo me voy del FMLN porque quienes estaban dirigiendo antes cometieron errores? Yo creo que no. Yo creo que si tú quieres cambiar las cosas desde adentro, tenés que involucrarte más. Yo siempre he tenido un dicho que decía mi papá, que si tú no te querés meter en política, la política se mete con vos. Y yo creo que por más que haya equivocaciones, el ser humano tiende a equivocarse. Pero lo raro es que tras las equivocaciones que tú tengas, no cambies, no trates de mejorar, si sobre la base de los errores que tú vas a mejorar día a día. Y el hecho que se equivoque una persona no significa que tú vas a seguir haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar esa forma de pensar. Y yo creo que por eso es que está estancada la política. Ahora tenés nuevos políticos que están haciendo las mismas mañas de antes. Y lo que se trata aquí de cambiar es la política, justamente de no hacer lo mismo que venís haciendo. Creo que el FMLN ha aprendido de sus errores. Y en este momento, más allá de lo que pueda suceder en el 2024, lo que tú tenés es una etapa de transición del FMLN, de lo que tenías anteriormente, a una nueva generación política que realmente represente esos valores y principios con los cuales fue fundado el FMLN. Ok, interesante. Volviendo otra vez, en la nacional, entonces, tú visualizaste algo, ¿no? Y por eso te metiste en el FMLN. Sí, fíjate que de las primeras cosas que te dicen cuando entras a la Universidad de El Salvador es el carácter humano que debes de tener, ese sentido de solidaridad que necesitas para poder apoyar a las personas, y en este caso a los estudiantes que están ahí, que llegan por primera vez, porque llegan como que son pollos comprados. Pero es los mismos estudiantes que ya llevan más años dentro de la universidad los que te van ayudando, y eso fue justamente lo que me trajo. Y esto da risa, casi nadie lo sabe. Yo vine en el 2004 al FMLN en enero. Me atendió un compañero aquí de la Secretaría de Relaciones Internacionales solito. Justamente presenté mi documento de identidad y le dije, yo quiero apoyarlos. Me gusta la ideología que tiene el FMLN y quiero apoyarlos.
Creo que ese sentido de identificación fue lo que me llevó a comprometerme dentro de toda la estructura del FMLN durante todos estos años. Normalmente siempre en ese tiempo o tiempos anteriores, alguien te traía, alguien te refería. Y hoy por hoy lo que nosotros hicimos fue venir voluntariamente. Yo creo que el voluntariado es algo que debe recuperar el FMLN. Aquel joven que no sabe qué es lo que implica el FMLN desde adentro, nosotros tenemos que mostrarlo. Y es a través de estos medios que tú tenés que mostrar lo que el FMLN es en el interior. Porque anteriormente no se conocía cómo era la estructura, quiénes eran sus liderazgos. Pero yo creo que debemos de hacer un esfuerzo justamente por mostrar estos liderazgos y que sean cercanos a la gente para que la gente vuelva a confiar en vos. Así es. Eso se ha estado trabajando mucho, Roberto, en el sentido de que la militancia conozca a digamos, aquellos que dirigen nuestro partido político, pero también es importante que aquellos que son dirigentes políticos a nivel nacional sean embajadores de marca de nosotros, porque de nada nos serviría hacer una campaña en que la gente nos conozca, pero si realmente aquel que está dirigiendo en el territorio pues dista mucho de lo que nosotros pensamos que debería ser un luchador de izquierda. Pero bien, vamos a la pausa, Roberto, ya regresamos con más acá en su espacio Verdad Legislativa. Búscanos en internet como Grupo Parlamentario FMLN o gpfmln.org, nuestro sitio web en el que compartimos información de nuestras diputadas y diputados, noticias del trabajo legislativo y todas aquellas iniciativas que buscan el beneficio de nuestro pueblo. Grupo Parlamentario FMLN. Gracias por estar con nosotros en este su espacio Verdad Legislativa. En esta oportunidad, conociendo un poco de la trayectoria y también en esta segunda parte las propuestas y la visión de nuestro buen amigo Roberto Dubón, que está con nosotros acá. Roberto, hemos conocido un poco acerca de tu trayectoria, ¿no? Cómo te fuiste involucrando en el partido, cuál fue tu experiencia también, ¿no? Dentro del partido, en el sentido de meterle la parte de la digitalización, ¿no? A la comunicación del FMLN. Pero bueno, aterricemos un poco también hoy en nuestro país, ¿no? Porque es importante que la población diga, esta persona conoce, esta persona sabe, esta persona tiene una idea muy concreta acerca de cuáles podrían ser las aristas que se tienen que tomar para que el país cambie, ¿no? Y cambie de forma completa, no como ahorita se plantea, ¿no? De cambiar el país solamente en la parte de seguridad, pero ni siquiera una seguridad integral, sino que solamente una seguridad yéndonos a la parte de la represión del delito. ¿Cómo ves nuestro país, Roberto, desde el punto de vista social? ¿Cómo ves a nuestro país en lo social? Fíjate que lastimosamente el país está pasando por una etapa de individualismo y eso tiene que ver con las políticas públicas. O sea, los problemas sociales no se están viendo como un todo. Los problemas sociales no se están viendo como colectivos, se están viendo bien individualizados. Y ese individualismo lo que te lleva es a estar solo y no tener nadie quien te acompañe, nadie quien te ayude. Yo pienso que nosotros debemos de transformar esa parte dentro del país. Tenemos que ser personas que nos pongamos en los zapatos de la otra persona y poderle ayudar. Eso creo que se ha perdido, porque lo que tenés ahora, por ejemplo, en las redes sociales, y en el ámbito real, es que la gente tiene odio y confrontación que el gobierno lo ha promovido a través de una campaña de desinformación. Creo que tenemos que cambiar eso, totalmente. Creo que debemos de ser personas que trabajen sobre la base de los colectivos y las organizaciones, porque si tú no estás organizado, difícilmente podés cambiar o transformar la realidad que tenés, la realidad que tienen nuestras comunidades. Una de las cosas que nosotros estamos promoviendo, y en mi caso estoy promoviendo directamente, es eliminar la reserva de información. Eso ha hecho tantísimo daño al país. Sí. Pienso que esa reserva de información, si tú te vendiste como un gobierno transparente y llegarla a poner, justamente lo que tenés ahora es una total corrupción dentro del Estado, de todo el Estado. Basándonos en la Asamblea Legislativa, una reserva de información que en este momento se les está saliendo del huacal, se les está saliendo de control. Tenés, por ejemplo, contrataciones de gente de dudosa procedencia dentro de la Asamblea Legislativa. Todo eso tenemos que transformarlo. Yo creo que un político, primero, antes de decidirse meterse a la política, tiene que saber servir.
un líder lo primero que debe de hacer es servir antes de servirse. Y yo creo que hoy es la oportunidad del FMLN de presentar estos rostros nuevos que tengan valores y principios y que realmente vengan del territorio. Ok, dentro de lo económico, ¿cómo ves el país? Malísimo. Fíjate que la gente, nosotros tenemos un proyecto ahorita en La Libertad, que es de los fines de semana ir a visitar los mercados municipales. Fíjate que hace 15 días estuve en el mercado Dueñas, en Santa Tecla, y la gente lo primero que te expresaba es, mire, el alcalde ni los diputados no los conocemos, nunca vinieron. Vinieron para el tiempo de campaña, nos ofrecieron un proyecto y hasta ahorita no se ha llevado a cabo. Esa mentira es la que nosotros debemos de llevar a la palestra pública. Esas mentiras son las que nosotros debemos de poner el dedo en la llaga y justamente decírselo de frente a los funcionarios que están en este momento. Porque tú ahorita solo sos la imagen de miles que están atrás de vos diciéndote lo malo que está. Yo creo que nosotros debemos de ser ese megáfono, esa vocería que lleve a los medios de comunicación los grandes problemas económicos que en este momento tenés. No puede ser posible que un gobierno tenga casi 8.000 millones de dólares en presupuesto general de la nación y estamos a septiembre y ya se lo gastaron todo. Eso no puede ser, nunca en la historia se había visto eso de un gobierno. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros debemos de transformar y es lo que vamos a llegar a transformar a la Asamblea Legislativa. Sí, esta parte, en la parte económica, y tú lo mencionas, ¿no? de la falta de liquidez del gobierno, por eso también muchas de las acciones que se han realizado en los últimos meses, bueno, supimos de aquello que se hizo viral, de lo que mandaba la Policía Nacional, de decirle a los agentes de tránsito, por ejemplo, de que pusieran tantas multas durante el día. O sea, esa es parte de, bueno, lo que nosotros, lo que supimos también en el caso de la Asamblea Legislativa y otras estructuras de gobierno, de obligar a la gente que fuera a sacar la solvencia de la policía y los antecedentes penales a mitad de año, cuando ya se hicieron contrataciones a inicio de año. O sea, no podías haber contratado gente sin haberle pedido eso. Se lo pedías a última hora, cuánto le entró de dinero al Estado en este caso. O sea, son tantas acciones que se dieron, ¿no? Fíjate lo que hicieron el 15 de septiembre. Llamaron a todas las alcaldías, a todos los ministerios, justamente a obligarlos a que fueran al evento que iba a tener el señor presidente, cuando anteriormente se jactaban de tener el 97% de la población que los apoyaba. Y ahora obligaron el 15 de septiembre a los empleados públicos a ir a la marcha, a ir a la celebración del 15 de septiembre. Son patéticos. ¿Cómo es posible que vas a tener más de 100 buses contratados para acarrear gente cuando antes te jactabas que la gente misma iba por sí? No puede ser. Yo creo que esta burbuja ya les está reventando y les va a reventar en estos meses, justamente porque la gente ya no les está creyendo. Ahí nos estamos metiendo ya en el plano político. ¿Cómo ves políticamente El Salvador? Fíjate que en este momento lo ves como ¿Sentís que realmente, Roberto, tenemos nosotros libertad de opinión, tenemos libertad de elegir? ¿Puede una persona que está trabajando en un ministerio tener la voluntad o la decisión de decir yo me quiero lanzar para político sin que haya repercusiones sobre esto? Fíjate que yo valoro muchísimo a todos los compañeros que van de candidatos del FMLN, alcaldes, diputados, consejos municipales, fórmula presidencial, porque en este momento es la peor etapa cuando tú te puedes candidatear, justamente por la persecución política que tenés, justamente porque si no encuentran nada que te pueda vincular a actos de corrupción, se inventan cosas en redes sociales. Entonces es el peor momento para meterte en política. Pero aquí es donde sale el verdadero liderazgo del FMLN. El FMLN no está muerto, estaba en un proceso de transformación. Y eso lo viste con las internas que tuvimos. Sí. Yo le hago la broma a veces en redes sociales a la gente y le digo, esa bolsita negra donde nosotros echamos nuestro voto es más transparente que todo el proceso democrático que tuvo Nuevas Ideas. Y justamente es lo que nosotros debemos de transformar. El hecho de decirle a la gente, nosotros somos humildes, venimos del pueblo, venimos de ser gente de a pie. Por lo tanto, sabemos las necesidades que tiene la gente y lo que hacemos nosotros es ser un canal de comunicación para llevar estos problemas y transformar la realidad que tenés. Políticamente El Salvador ahorita está dividido, pero ¿quién lo ha dividido? El gobierno. Justamente de la entrada del presidente y los diputados. Que debería ser el que debería canalizar y el que debería ser aquel un poco mediador para que la población no se divida. Pero lejos de eso, lo que hizo el presidente fue enemistarse con Raimundo y Medio Mundo. Fíjate lo descabellado que tiene el presidente. Se pelea con el sector salud. ¿Habías visto tú
en algún momento que te pelees con el sector salud si es un sector tan delicado para el país. Y después de que en la pandemia los trataron como los héroes y ahora son los villanos. O sea, si no estás conmigo, estás contra mí. Ese tipo de política barata y sucia y vieja ya debe desaparecer. Si es que yo no voy a tener diferencias con una persona si no la conozco, yo voy a tener diferencias de planteamiento. Pero yo no voy a tener odio y confrontación con una persona que no conozca o una persona que no piense como yo. Al contrario, eso me motiva más para tener mejores argumentos por los cuales llegar y convencer a esa persona. En este momento el FMLN es lo que está haciendo con todos sus candidatos. De la noche a la mañana, en un proceso interno, tú tenés 200 voces que ahora están hablando. El FMLN no es un proyecto que viene ahorita electoralmente, el FMLN viene de un proyecto histórico y por lo tanto ese proyecto histórico se va a mantener con usted, sin usted o con todos nosotros juntos. Sí, es complicada, ¿no?, la situación del país en el ámbito político, Roberto. Nos dimos cuenta hace poco también del caso del Ministerio de Obras Públicas, ¿no?, que estaban en una negociación con el sindicato y como pues hubo discrepancias en ese sentido con el ministro de Obras Públicas, 4 de los sindicalistas fueron prácticamente cesados de su trabajo, sí, ¿no?, porque no querían seguir la dinámica del gobierno. Creo que en este caso también el ámbito político o las repercusiones de la parte política de forma negativa que se está dando en nuestro país se está también extrapolando a todas las esferas de la sociedad y la gente no lo ve, no lo visualiza. Fíjate que mucha gente nos dice en territorio que en las encuestas muchos de ellos por temor a que los encuestadores llegan con policías o militares, ellos hablan, pero que realmente lo que tiene la gente es temor de este gobierno, temor de que si le metieron a un familiar que no debe nada, los puedan meter a ellos por dar una declaración. Creo que tenemos que romper eso en campaña. Más allá de una campaña de odio y confrontación, nosotros vamos a hacer una campaña de propuestas. Y el FMLN siempre ha sido vanguardia con respecto a las propuestas para la gente. Ok. Tú me mencionaste fuera de cámara, o también lo mencionaste al inicio, que te involucraste mucho en la parte de la digitalización, en la parte del manejo de redes y todo lo demás. Eso lo están haciendo todos los partidos, Roberto. ¿Cuál debería de ser entonces la milla extra que va a ofrecer el candidato de izquierda a la población para decir voten por nosotros? Porque todos están haciendo campaña a través de redes. ¿Cuál debería de ser entonces la fórmula, o cuál para ti debería de ser esa fórmula para que la gente crea nuevamente en el proyecto de izquierda? Fíjate que una de las cosas, yo tuve la oportunidad de estar en Guatemala hace un par de meses, y una de las cosas que platicábamos allá es que la transformación de las redes sociales debe de ser de que tu red social, tu red personal, debe de servir para la gente, debe de servir para visualizar los problemas que tiene tu comunidad, que tiene tu cantón, tu municipio. Fíjate que en el activismo digital, yo soy bien activo en Twitter y ahora en TikTok. Y en el activismo digital justamente lo que tú tenés es una solidaridad con la gente cuando tú le pedís un apoyo. Fíjate que yo inicié hace 4 años un proyecto que se llama Cosas Buenas SB, donde le pedí abiertamente a todos los tuiteros que me apoyaran para poder ayudar a alguna gente de algunos cantones. Eso nos ha llevado a tener casi 500 familias con las que hemos ayudado. Te voy a poner el ejemplo del cantón Zacacil, un cantón olvidado en Santa Tecla, donde justamente no tienen absolutamente nada de arreglo de la escuela. Y lo primero que nos pidieron fue, miren, ¿creen que tienen para las láminas? Conseguimos 27 láminas en donaciones de la misma gente. Y quieras o no, esto te involucra el punto de decir, puchica, realmente la mentira que tiene el gobierno ahorita con arreglar las escuelas, la realidad te está pasando factura, porque no han arreglado absolutamente nada. Yo creo que ese tipo de proyectos es lo que te debe salir, te debe salir del corazón. Debe de ser que tu plataforma sirva de denuncia, pero también para poder ayudar a la gente, porque al final tú vas a ser un vocero de un arreglo que tenés que hacerle a la comunidad. A mí no van a votar por los candidatos del FMLN para un dime que te diré como lo que se tiene ahorita en el mercado legislativo. A vos te llevan para resolver. Un líder resuelve, no busca problemas. Y yo creo que eso es lo que tenemos ahorita con esta nueva generación de políticos dentro del FMLN. Ok. Para finalizar, así rápidamente, Roberto, 3 características que la gente debe de ver en un candidato que llega o que le está diciendo que quiere que vote por él.
¿Cuáles deberían de ser esas 3 características para ti que la gente debe de tomar en cuenta? Y no solo la fotografía, y no solo el spot publicitario, ¿no? Ni no solamente vote por la bandera, ¿no? ¿Qué es lo que debería de ver la gente? Yo creo que deberían de tener, lo primero es ser genuinos, no ser mentirosos, ser tal cual lo ven enfrente de la cámara, ¿ya? Lo segundo que debe de ser es transparente, tenés que tener tus manos limpias. Y lo tercero, debes de tener un alto valor moral y ético para poder representar a la gente que va a votar por vos. Yo sí considero de que esa es una gran virtud que tiene, por ejemplo, nuestra fórmula presidencial, Chino, Flores y Werner, que justamente ellos son genuinos. Ellos son personas que realmente tienen un don, que es escuchar a la gente. Y yo creo que todos los candidatos nos tenemos que poner en función de eso, escuchar a la gente. Ok, yo también le agregaría, Roberto, el que también tengas una trayectoria de trabajo en tu comunidad, que la gente te conozca. Es correcto. Que la gente te conozca, porque eso es lo que te da garante a vos de que como ya la gente te vio trabajar, tú continuarás en esa brecha de seguir trabajando por la población. Bien, hemos llegado al final de esta entrevista. Roberto, te agradecemos infinitamente, ¿no?, tu tiempo. Esperamos nuevamente volverte a tener, tal vez ya en territorio, entrevistándote una segunda vez, y también pues ya si ya la patria así lo decide, el pueblo así lo establece, ya como candidato a diputado por la libertad, ya elegido, ¿no? Esperamos también tenerte acá. Muchísimas gracias. Aquí vamos a estar siempre comunicando, independientemente de lo que suceda, esto no lo para nadie. Vas a tener voceros nuevos dentro del FMLN, ya es lo que le apostamos. Finalmente, un saludo para las personas que te están viendo, no solo aquí en el país, sino también en el exterior, a través de Frente Intercontinental. Ahí nos están viendo en Italia, en Suecia, Canadá, Estados Unidos, ahí donde está un salvadoreño con su corazón, ¿no?, en izquierda, pues entonces ahí puedes escucharte. Un saludo al Frente Intercontinental, saben que los quiero mucho. Ese proyecto fue parte de la iniciativa que tuvimos en el ámbito digital, y a la diáspora decirle, conozcan a los candidatos, pregúntenles, cuestionenles. Al poder se le cuestiona, no se le adula. Saludos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a regresar al set principal para el cierre de su espacio Frente Informativo. Hemos llegado al final de esta emisión de su espacio Frente Informativo. Recuerde compartir esta publicación en sus redes. No tenga miedo y hagamos todos el trabajo de propagar estos espacios que solo buscan contar la verdad sobre la realidad salvadoreña. Saludos a usted que nos visualiza fuera o dentro de El Salvador a través de las plataformas digitales del FMLN, y para quienes nos escuchan por las frecuencias de la red de radios comunitarias Voces Unidas de Oriente. Víctor Sánchez le acompañó en la conducción. En nombre del equipo de comunicaciones del FMLN, le deseamos lo mejor en lo que resta de este lunes y le auguramos éxitos para esta semana. Cuídese y será hasta la próxima.